Dice así la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. pero el don no fue por la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que en uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Muy bien. Vamos a dejar ahí nuestras Biblias abiertas. Recuerden que estamos ya en el párrafo número 3 del capítulo 6 de la Confesión Bautista de 1689, en donde hemos hablado acerca de la transmisión del pecado. Vamos a iniciar con una oración para que el Señor guíe el estudio de esta mañana. Estamos casi por terminar esta parte del estudio acerca de la transmisión del pecado, así que vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana. Señor, guíanos con tu palabra, pero antes, Señor, también oramos implorando tu misericordia, implorando tu perdón, implorando que tu gracia se derrame abundantemente en nuestras vidas, derramando perdón también por todas nuestras transgresiones. A lo largo de esta semana, Señor, hemos errado muchas veces en nuestra carne. Lo que no queríamos hacer lo hicimos, lo que deseábamos no lo hicimos. Mas sin embargo, Señor, reconocemos la culpa de nuestro pecado. Reconocemos, Señor, delante de ti que fallamos muchas veces en nuestra carne, que te necesitamos profundamente y que, Señor, deseamos, anhelamos, nuestra alma anhela tu perdón. Así que perdónanos y límpianos con la sangre preciosa de tu Santo Hijo, para que entonces también nuestra habitación en este lugar pueda ser para la gloria de tu nombre, Señor. No pensando en nosotros, no, sino en darte gloria, en honrar al Hijo. Señor, guíanos entonces y haz la obra en nuestras vidas, y que la palabra que en esta mañana hemos de estudiar pueda ser de provecho para nuestras almas. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, llegamos al párrafo número 3, donde ya hemos visto varias cosas, donde se nos ha hablado acerca de la transmisión del pecado. Recuerden que hemos considerado 3 palabras, 3 enfoques que básicamente explican, teológicamente hablando, la manera en la que se transmite el pecado entre los hombres, ¿verdad? Y estos enfoques hemos conocido que se llaman enfoque federalista, realista y traducianista, ¿verdad? Cada uno de ellos nos presenta una parte distinta del prisma, diríamos. ¿Sí me explico? O sea, es lo mismo, pero visto desde otro punto de vista, ¿verdad? Desde otro aspecto. Nos está mostrando una explicación de una cosa, cada uno de estos enfoques. Así reza la confesión de fe, ¿verdad? Que Adán y Eva eran la raíz de la raza humana, que estaban por designio de Dios en el lugar de toda la humanidad. La culpa del pecado, por tanto, fue imputada a su naturaleza corrompida y se transmite a su posteridad
a sus descendientes, ¿verdad? Veíamos también el bosquejo de este párrafo, que prácticamente eran 4 grandes temas o tópicos. El primero de ellos, el origen de la humanidad, que ya hemos hablado acerca de esto en el párrafo 1. También vimos la transmisión del pecado, posteriormente la condición de la humanidad, cómo se encuentra la humanidad tras esta transmisión de pecado, y nos explica el por qué las personas son llamadas pecadores y la única esperanza que se tiene a través de Jesucristo. Ok, recuerden que en términos muy generales la Biblia reconoce que hay pecado, que el pecado existe, ¿sí? Y que la humanidad ha sido afectada por el pecado. En términos así muy generales, muy abstractos, la Biblia dice cosas como, por ejemplo, en la historia de Génesis 3, que nos muestra la caída de Adán y Eva, y que obviamente se presenta una rebelión y las consecuencias de toda esa rebelión, ¿verdad? Eso lo vemos en términos muy generales, no se nos explica más en Génesis. Simplemente Génesis nos da una pincelada de cómo el hombre se rebeló contra su creador. Y luego llegamos a Romanos 5:12, donde vemos a Pablo que está mostrándonos que en Adán todos pecamos, que lo que Adán hizo tuvo una repercusión muy fuerte en la humanidad, pero no nos dice nada más, ¿verdad? También veíamos que asimismo David reconoce de manera personal pues su condición, ¿verdad? Desde muy temprana edad, incluso él se observa en el estado de su concepción como ya pecador, ¿verdad? Como ya una naturaleza pecaminosa desde el nacimiento. Y bueno, contrastábamos esto con las palabras de Pablo, que también en 1 Corintios 15:22 nos dice que en Adán todos mueren, ¿verdad? Y que en Cristo todos serán vivificados. Pero de manera general, muchos cristianos reconocen esto. Y allí termina la explicación de la transmisión del pecado, o el enfoque del pecado que tienen. Dicen, bueno, pues somos pecadores, Adán pecó y nosotros somos pecadores. Pero no hay una explicación más precisa, no hay una explicación mucho más contundente o sustancial en términos teológicos. Por supuesto, porque esto implica el poder reflexionar profundamente sobre distintos aspectos. Para muchas personas, por eso enseñar esto en la iglesia lo es todo. O sea, llegar a este punto, estas explicaciones generales es suficiente. Dicen, bueno, con que la iglesia sepa que Adán pecó y que somos pecadores por causa de Adán, es suficiente, y que nuestro pecado nos demanda una necesidad profunda de perdón. Si la iglesia sabe esto, es suficiente. Y creo que en cierto modo esto es bueno, y también comparto esto. Sé que muchas personas no hacen una reflexión teológica en las iglesias, muchos predicadores no buscan un análisis teológico más profundo, pero si tenemos la oportunidad de ahondar, si tenemos la oportunidad de escudriñar un poco más, hermanos, vamos a enriquecer muchísimo nuestra cosmovisión, nuestra teología, se va a enriquecer muchísimo nuestra doctrina, ¿verdad? Ahora, lo hacemos al margen de la confesión de fe, porque la confesión de fe dice cosas que son muy importantes. O sea, la confesión de fe, hermanos, es un documento histórico, evidentemente, pero presenta muchos detalles que, si no los tomamos en cuenta, difícilmente vamos a enriquecernos de lo que quisieron decir nuestros hermanos bautistas particulares en el siglo XVII. Va a ser muy difícil encontrar una riqueza teológica. Cada palabra que ellos decidieron que permaneciera en la confesión de fe tenía una razón de peso teológico muy fuerte. Por eso yo les decía, en una ocasión les platicábamos una anécdota que tuvimos en el seminario, y lo digo con mucho respeto, por supuesto. La palabra de Dios es la palabra de Dios, es nuestra norma de fe y de conducta. La confesión de fe nunca intenta hacerlo. La confesión de fe nunca dice que es nuestra norma de fe y de conducta. Pero la confesión de fe es un instrumento, es una herramienta. Eso es la confesión de fe, no es la Biblia, pero es una herramienta, es una sistematización de nuestras doctrinas, de nuestras más importantes y grandes doctrinas que tenemos como bautistas. Entonces, cada palabra y cada detalle que está plasmado en la confesión de fe tuvo su razón de ser. Hubo una discusión inmensa. Si ustedes por ahí se dieran cuenta de los documentos
de las distintas minutas que se dieron en las distintas sesiones. Que hay un libro, por cierto, les quiero recomendar, si no mal recuerdo es James Renihan, el escritor del libro, que se llama El origen de los bautistas, o que tiene que ver con la historia de los bautistas, y que justamente, incluso lo pueden encontrar en Kindle, por cierto, del pastor James Renihan. Entonces se habla acerca de todos estos documentos históricos que presentan en las distintas sesiones que se tuvieron alrededor de la confesión de fe. Para donde quiero llegar, para no aburrirlos con este aspecto histórico, a donde quiero llegar con esto es que las palabras que están en la confesión de fe son importantes y debiéramos de ser detenidos y minuciosos al momento de estudiar la confesión de fe. Y como en nuestro estudio bíblico estamos estudiando la confesión de fe, pues obviamente tenemos que estudiarla, y por eso es que estamos mirando con mucho detalle cada punto que estamos viendo, ¿verdad? Al hacer esto, llegamos a esta conclusión. Entonces podemos observar tres enfoques distintos. Hay un enfoque federalista, hay un enfoque realista y hay un enfoque traducianista. ¿Correcto? Ahora bien, ¿qué queremos decir con un enfoque federalista? De manera muy breve, queremos decir, hermana Erika. El federalismo sostiene que Adán actuó como el representante legal federal de toda la humanidad. Este enfoque se basa en la idea de que Dios estableció un pacto con Adán, el pacto de obras en el cual Adán representaba a toda la raza humana. O sea, en términos generales, ¿qué queremos decir cuando vemos que en la confesión de fe hay un enfoque federalista? Pues que legalmente delante de Dios Adán era nuestro representante como raza humana, entonces el pecado que él cometió recae sobre todos nosotros. Ok, la culpa diríamos, ¿verdad? Eso, efectivamente. Entonces hay una razón legal detrás de la culpa de todos nosotros. Y eso no es injusto. Y que Dios, y que incluso David se puede ver culpable desde el vientre de su madre, nada más y nada menos que es una admisión del hecho. O sea, está admitiendo David el hecho de que lo que hizo Adán lo afectó. Y lo afectó de tal modo que él ya se concibe pecador delante de Dios y culpable, evidentemente. ¿Desde qué momento? Desde la concepción, ¿verdad? Ni siquiera desde que hay una conceptualización, una racionalización, un pecado de comisión o de omisión, ¿verdad? No hay nada de eso. Él se sabe pecador desde el momento en el que está concebido. O sea, es una cuestión que va ligada a su naturaleza humana. ¿Sí? Entonces esta transmisión de pecado tiene un aspecto de tipo legal. Diríamos que esta es la parte subjetiva, la parte abstracta de la transmisión de pecado. ¿Por qué es subjetiva? Porque es una cuestión legal nada más. ¿Sí me explico? O sea, es un juicio divino. Dios juzga al hombre pecador. ¿Por qué? Porque es pecador. ¿Y por qué es pecador si no ha pecado? Pero no es porque él haya pecado, no. Él va a pecar. Y va a pecar porque su naturaleza es pecadora. Pero no solamente es pecador por eso, sino es pecador porque su padre, representante legal de él, su padre Adán, le ha imputado legalmente la culpa al hombre. ¿Sí me explico? De manera que delante de Dios, Dios ve y juzga al hombre como pecador y como merecedor de todos los castigos que el pecado demanda. ¿Correcto? Eso le llamábamos nosotros un enfoque federalista. Veíamos varias bases bíblicas que, bueno, ya las hemos visto en su momento. Y luego teníamos el enfoque realista. Hermano, ¿te acuerdas? ¿Me puedes ayudar, por favor, a leer, por favor? El enfoque realista sostiene que toda la humanidad estaba de alguna manera presente en Adán cuando pecó. Desde este punto de vista, no solo se imputa la culpa del pecado de Adán, sino que todos los seres humanos participaron realmente en el pecado de Adán. Ok, y si te acuerdas tú un poco de lo que estuvimos hablando acerca de que además de este aspecto subjetivo, diríamos, en términos legales, de cómo Dios nos juzga pecadores, hay un aspecto mucho más subjetivo en todo esto. Oye, es objetivo porque es tangible, vaya, que es el aspecto realista, ¿verdad? O el enfoque realista. ¿Te acuerdas de lo que pudimos ver la semana pasada, un poco de esto? Que así como la Biblia habla de Leví dando diezmos en Abraham a Melquisedec, podemos decir que cuando Adán pecó nosotros estábamos ahí con él y participando de ese pecado. Exacto, exactamente. Y eso explicaría que el pecado, o la imputación de pecado,
en términos legales, también tiene una manifestación física, ¿verdad? ¿Cómo? O de manera orgánica, ¿sí? ¿Cómo? Al transmitirse orgánicamente entre los padres a los hijos, ¿verdad? De manera que los hijos heredan no solamente una culpa imputada en términos legales, sino también heredan físicamente el pecado de Adán. Y es tan evidente en el hecho de que, por ejemplo, un niño tan pronto como nace, es más, incluso desde el momento de la concepción, ¿a qué está expuesto ya? A la muerte, ¿sí? Por supuesto al pecado tan pronto como él pueda hacerlo. A las consecuencias del pecado. Ajá, y que es la muerte. Así que de ahí la explicación de por qué hay muchos niños que ni siquiera han nacido y mueren, o que tan pronto como nacen mueren, o que mueren en su infancia. Y la explicación de muchos otros que mueren posteriormente también, ¿verdad? La muerte, diríamos, la explicación de la muerte entre los hombres tiene su razón de ser en esta transmisión también del pecado, ¿sí? Heredamos no solamente una imputación de pecado, de culpa, sino también una naturaleza corrompida ya por el pecado, físicamente hablando, ¿sí me explico? De manera que nuestro cuerpo pues es una manifestación constante de las repercusiones del pecado. De ahí que enfermamos, de ahí que envejecemos, de ahí que morimos, de ahí que nuestro cuerpo está expuesto a un sinnúmero de adversidades y muchas miserias, ¿verdad? Y que, pues por supuesto, esto hace también de la vida pues un mundo complicado, ¿sí? Un mundo muy complicado, debido a que hay mucha gente corrupta, o para ser mucho más específicos, todos somos corruptos en ese sentido. Por el solo hecho de ser hijos de Adán, estamos ya en una condición completamente corrompida, ¿sí? Ok, y veamos la base bíblica de todos estos, de este enfoque, que la Biblia, la confesión de fe, le llama, ¿en dónde está? Generación ordinaria, mediante generación ordinaria, ¿verdad? Y veamos esto en ese sentido, ¿verdad? Ok, hay una última explicación a todo esto que hemos venido viendo acerca de la transmisión del pecado. El pecado se transmite entonces por imputación legal, ¿correcto? Federalismo, recuerden. El pecado se transmite también físicamente. ¿Por qué? Porque físicamente estuvimos presentes con Adán y por supuesto la transmisión del pecado es eso, una transmisión ya de una naturaleza corrompida, ¿correcto? Físicamente hablando, etcétera, etcétera, como ya lo hemos dicho, de manera orgánica, diríamos. Hay un vínculo orgánico, hay un vínculo legal que nos une a nuestro padre Adán, pero hay un tercer vínculo y es el enfoque traducionista. Pregunta. Hemos explicado cómo Dios puede juzgar al hombre como pecador aún antes siquiera de que el hombre arbitrariamente peque. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque el hombre delante de Dios es considerado ya un ser pecaminoso debido a la culpa que su padre Adán le ha heredado, le ha transmitido. ¿Sí? Dios puede hacer eso, de ahí la explicación, insisto, de que mucha gente muere, incluso hay muchos no natos que mueren, y no es una injusticia a los ojos de Dios. Segundo, o sea, la muerte, estoy hablando de la muerte, no del asesinato de niños, estoy hablando de que un niño muera por las razones que sean. Finalmente, ese ser era un ser que bajo este enfoque federalista ha heredado el pecado y la culpa del pecado, y por tanto está expuesto a todas las consecuencias del pecado, incluyendo la muerte, ¿correcto? Y en segundo lugar vimos también cómo se explica esta transmisión en términos físicos. Sin embargo, nosotros vivimos en una sociedad en donde no nada más la gente puede ser descrita como pecadora a los ojos de Dios. No solamente vivimos en una sociedad en donde las personas evidencian una naturaleza físicamente corrupta,
De ahí que hay hospitales, de ahí que hay necesidad de médicos, de ahí que hay necesidad de muchas cosas que justamente muestren, ¿verdad?, la necesidad de que haya una respuesta a estas necesidades que se presentan a partir de esta transmisión del pecado, físicamente hablando. Pero además vivimos en una sociedad corrupta en términos morales y espirituales. Es decir, no solamente vivimos, insisto, bajo una sociedad que puede ser catalogada pecadora a los ojos de Dios por esa imputación. No solamente vivimos en un mundo en donde las personas necesitan una respuesta o una solución a la muerte física a la que se van a ver expuestos y a todas las demás consecuencias del pecado que en términos físicos les afectan, sino que realmente vivimos en una sociedad donde moralmente y en términos espirituales hay mucha corrupción y depravación. La gente es malvada moralmente, la gente es perversa, la gente peca descaradamente. Los jóvenes de la actualidad son jóvenes que tienen un valor muy pobre por las cosas de Dios, por las cosas que son justas, por las cosas santas. O sea, cada vez vemos un mundo que está en una crisis mayor, deteriorándose física, pero también moralmente. ¿Sí me explico? Y esto tiene una explicación también. Y esto implica que no solamente el ser humano ha heredado físicamente la transmisión del pecado, sino que también hay una transmisión moral o espiritual de ese pecado. ¿Me explico? Es decir, tras su caída, ¿qué pasó con la inocencia de Adán? ¿Qué pasó con su santidad, con su justicia, con su conocimiento de la verdad, tras el pecado que hizo, tras su rebelión? Moralmente se corrompió. ¿Sí me explico? El pecado lo corrompió. Y esa condición moral o espiritual también le heredó a sus hijos. Tanto es así que uno de sus hijos, uno de los actos más grotescos que nos presenta el Génesis, es que alzó su mano contra su propio hermano, derramando así su sangre, o sus sangres, para volver al texto hebreo, ¿verdad? Derramando sus sangres. Y esto nada más y nada menos fue una manifestación de la corrupción moral en la que ahora se encontraba el ser humano. Y si seguimos leyendo la historia del Génesis, vamos a ir viendo cómo se va deteriorando todavía más. Tanto es así que al llegar a Génesis 6, se nos dice cosas sumamente grotescas. Se nos dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres hermosas, se unieron. Esto hubo una corrupción moral fuertísima, ¿sí? Muy fuerte en ese sentido. Es algo que a veces no entendemos, porque leer pasajes como Génesis 6, que no quiero llegar a ninguna polémica de interpretación, particularmente creo que los hijos de Dios eran los hijos de Set, que eran hijos de Dios que invocaban a Jehová, que tenían un conocimiento de Dios y se unieron a las mujeres del mundo, a las mujeres que no conocían a Dios, y el resultado fueron Nefilims, que el término en hebreo significa violento, o sea, fue una raza muy violenta aún. O sea, lo poco bueno que hubo en los hijos de Set se terminó por corromper y trajo aún así una generación más perversa todavía. Y tanto es así que se fue pervirtiendo, ¿verdad? Independientemente si los Nefilim son hijos de Set, hijos de los hijos de Set, que en esta unión, ¿cómo le llamaríamos nosotros? ¿Cómo le llamaría Pablo a esta unión en donde, en ese yugo desigual que hubo entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Y por supuesto el resultado fue hijos todavía más perversos moralmente, más violentos, o si se trataban de gigantes efectivamente de gran altura, bueno, cada quien
sabrá cómo responder eso. Pero lo que sí es real en Génesis 6 es que el deterioro moral es evidente. Tanto es así que se nos declara en Génesis 6 que Dios vio la maldad de los hombres, que era mucha sobre la tierra, y que todo pensamiento de los hombres era solamente de continuo al mal. ¿Qué podemos observar allí? Que esa corrupción inicial que comienza con Adán, al llegar a Génesis 6, solo 3 capítulos después de la caída, es terrible. Se deterioró. ¿Sí me explico? Se agravó. Pregunta, ¿cómo explicamos esto? El enfoque federalista nos diría, bueno, a los ojos de Dios ellos eran culpables. Y esa es una manifestación justamente de esa culpa. Ellos eran culpables y por supuesto Dios podía castigarlos. De ahí el diluvio. ¿Me explico? Murieron porque había un vínculo físico con Adán que explica el por qué mucha gente murió en aquel entonces. Y podían matarse unos con otros. Pero, ¿cómo explicamos la corrupción moral? ¿Es acaso que la corrupción moral de esos tiempos, del Génesis 6, tenía unión con Adán? Por supuesto que sí, porque como hemos visto, la naturaleza en la que Dios hizo a Adán, cuando dice que hizo al hombre perfecto, y tras la caída se corrompió, se fue deteriorando en sus hijos, y en los hijos de sus hijos. Y cuando llegamos a Génesis 6, por supuesto, vemos un declive mayor. ¿Sí me explico? Vemos esa corrupción moral. Ahora, entonces, ¿hay un vínculo con Adán? Sí. ¿De dónde emana esa corrupción moral y espiritual? De un vínculo con Adán. ¿Me explico? Hay un vínculo, la inmoralidad, la depravación, la degeneración de esas personas y de esas sociedades pueden explicarse a la luz de Adán. Están unidos a la misma corrupción moral en la que Adán se encontraba tras la caída. Pero el meollo del asunto es el siguiente. ¿Cómo están unidos a Adán? ¿Cómo están unidos? Es decir, esta manifestación de esa depravación, de esa inmoralidad, de esta degeneración perversa que vemos en Génesis 6 y en nuestra sociedad actual, tiene respuesta en Adán, en su naturaleza corrompida, pero también en su moralidad y en su espiritualidad corrompida ya. ¿Qué nos une a Adán? ¿De dónde nace la moralidad del ser humano? ¿De dónde emana esa conciencia moral? ¿De dónde emana el conocimiento del bien y el mal? ¿De dónde emanan las elecciones para hacer el mal o el bien? ¿De dónde emana? ¿De qué parte del ser humano emana todo eso? Pues eso emana del alma. Del alma. Nuestro cuerpo, que es el vehículo del alma, realiza lo que el alma desea. ¿Me explico? Y si el alma del hombre es mala, ¿cómo van a ser sus actos? Pues evidentemente malos. ¿Me explico? Ahora bien, ¿será acaso que el ser humano ha heredado no solo un cuerpo caído, sino también un alma caída de su padre Adán? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Quiero detenerme aquí y preguntarle si estamos entendiendo lo que estamos diciendo. ¿Sí? Estamos entendiendo que veamos al ser humano. Sí, veamos al ser humano. A los ojos de Dios es culpable. ¿Cómo le llamamos a eso? Federalismo. Hay una culpa legal. Físicamente es pecador y tiene una naturaleza corrompida. Sí, por eso es que está deteriorándose y todas las manifestaciones del pecado se pueden presentar en esa persona, físicamente hablando. ¿Cómo le llamamos a esto? Hay una unión real con Adán y nosotros, ¿verdad? Pero además
moralmente, espiritualmente, el ser humano hace cosas malas y desagradables a Dios. Se revela de la misma forma que se reveló su padre Adán en muchas ocasiones. ¿Por qué lo hace? ¿Por su naturaleza físicamente hablando que lo une a Adán? Bueno, no necesariamente. Su naturaleza de hecho más bien manifiesta lo que está pasando en otra área de su vida. Por el alma, porque también ha heredado el ser humano un alma corrupta. No solamente un cuerpo corrompido, también hay un alma corrompida. ¿Y esta alma de dónde la ha heredado? De Adán. Hay un vínculo que lo une con Adán. Bueno, hoy vamos a tratar de entender esto. A esto le llamamos nosotros traducianismo. A ver, hermana Erika, ¿podría ayudarnos, por favor? Es la unión moral o espiritual con Adán. El traduccionismo, unión moral y espiritual. El traduccionismo explica el origen del alma y sostiene que el alma humana se transmite de padres a hijos junto con el cuerpo en el proceso de generación. Esta perspectiva contrasta con el creacionismo, que sostiene que Dios crea directamente cada alma en el momento de la concepción. Ok, quiero comentarles algo. Aquí entre las iglesias reformadas hay un debate todavía. Un debate que llevó a Agustín de Hipona a reflexionar muchísimo sobre el tema, sobre todo en los días de Agustín mientras se luchaba contra el pelagianismo. ¿Recuerdan ustedes el pelagianismo que sostiene? Que el hombre no fue corrupto de ninguna manera y que el pecado de Adán solo es un mal ejemplo. Exactamente. ¿El hombre espiritualmente o moralmente es afectado por Adán? No. El hombre es limpio. Es bueno. Intrínsecamente bueno. Agustín de Hipona tuvo que luchar con esa idea, con esta falsa doctrina. Y la respuesta de Agustín de Hipona fue justamente, entre otras cosas, el traducianismo, entre toda su discusión. Él discutía acerca de esto y decía, bueno, es que la realidad es que somos malos. O sea, por mucho que queramos creer que el hombre es bueno, espiritualmente hablando o moralmente hablando, la realidad es que el hombre es malo. Hace cosas malas, se rebela contra Dios y hace que su cuerpo peque en medio de todo esto. O sea, eso obviamente. Pero al hacer que su cuerpo peque, eso es el resultado de algo que está pasando en su ser interior. O sea, hay una corrupción interna que procede del alma, decía Agustín de Hipona. Entonces, justamente esa corrupción del alma, él se preguntaba de dónde la tenemos, de dónde se produce esa corrupción del alma. Hubo varias discusiones al respecto, intentando explicar de dónde se produce la corrupción del alma. Hubo muchos, como quizá hoy también existen personas que al hablar de la corrupción del alma dirían que es el resultado de el entorno, de una disfunción familiar, de aspectos socioeconómicos, etcétera, etcétera. Podríamos adjudicar muchas cosas a la corrupción del alma. Agustín de Hipona concluye que la corrupción del alma no tiene otro origen sino que Adán mismo. Es decir, somos malos porque nacimos malos. Y nacimos malos porque tenemos no solo un cuerpo malo, que puede hacer cosas malas, sino también un alma que desea el mal. Y esa alma corrupta la hemos heredado de nuestro padre Adán. Y él la transmitió a sus hijos, y sus hijos la transmitieron a sus hijos, y sus hijos transmitieron esa misma alma corrupta de Adán a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta nosotros. De manera que heredamos no solamente una naturaleza físicamente pecaminosa, sino también moral y espiritualmente pecaminosa a través del alma corrupta. ¿Me explico? Eso explicaría, para Agustín de Hipona, cómo es que entonces el hombre es pecador. Es pecador en tres sentidos. Porque Dios no juzga pecador desde el punto de vista de que Dios veía a Adán representando a toda la humanidad. Y al fallar él, fallamos todos.
Entonces Dios lo juzga pecador. Esa naturaleza pecaminosa también se explica desde el punto de vista físico. Es pecador porque físicamente hay una manifestación de ese pecado, en el hecho de que la gente muera, enferme y haga cosas malas con su cuerpo. Pero también hay una manifestación de esta naturaleza pecaminosa desde el punto de vista moral o espiritual, que emana de una alma corrompida que ha sido heredada de parte de Adán hacia toda su descendencia. Entonces, la explicación del pecado y del mal pues tiene su razón de ser en lo que hizo Adán en el jardín del Edén, en el pecado que introdujo Adán. Ojo, quiero ser claro, la explicación del pecado en el hombre, porque recuerden que antes de la caída ya había pecado en el mundo. ¿Quién pecó primero? Satanás, ¿sí? Pero en el hombre, en la raza humana, la explicación de este pecado tiene su razón de ser con Adán. Entonces, el traducianismo que justamente podemos observar muchos de los escritos de Agustín de Hipona y de muchos otros grandes teólogos, explicaría justamente que el alma que nosotros poseemos es transmitida, así como el cuerpo se transmite de papá y de mamá, también el alma es transmitida por nuestros propios padres. Pero es obvio que si nuestros padres tienen un cuerpo pecaminoso, el resultado de la unión de papá y mamá va a traer como consecuencia hijos con cuerpos pecaminosos. Pero si el alma de papá y mamá también están corrompidos, el resultado de esto será que no solamente sus hijos tendrán un cuerpo pecaminoso, sino que además un alma corrupta. ¿Sí me explico? Y por supuesto sobre eso el juicio divino, que siempre nos verá culpables. Esa es, diríamos, la naturaleza de pecado en la que nos encontramos. Ahora, la cuestión, esto es cierto. Realmente la Biblia nos da indicios para creer que nuestros padres nos han heredado un alma caída, un alma corrompida. Yo insisto, ha habido una discusión. En los días de Agustín de Hipona hay quienes decían que no podía ser posible que mamá y papá transmitieran un alma a sus hijos, y por tanto ellos opinaban que Dios había creado un alma particularmente para cada individuo. Ahora bien, vamos a poner esto en relieve para poder entenderlo. Aunque no es el caso de hoy detenernos en el creacionismo del alma, sí podemos mencionar algunos aspectos importantes de esta posición teológica. Dentro de las iglesias reformadas vamos a encontrar que hay personas que son creacionistas. Ahora, no tiene nada que ver esto con lo de la creación creación del mundo. Estamos hablando creacionistas del alma. Algunos teólogos piensan que cuando nace un niño o es concebido un niño en el vientre de la madre, en algún punto durante ese periodo, en algún punto, Dios crea un alma para ese individuo. ¿Me explico? Y la pone en ese ser. Suena lógico, pero tenemos un inconveniente aquí, muy fuerte. O tenemos varios inconvenientes, de los cuales no vamos a discutir demasiado. Pero sí es importante entender por qué Agustín de Hipona se inclinó hacia el traducianismo y por qué la mayoría de las iglesias históricas se inclinaron hacia el traducianismo y no hacia el creacionismo. Porque entonces uno empieza a cuestionarse y decir, ok, ¿qué clase de alma creó Dios para cada individuo? Seguramente tuvo que ser un alma pura. No pudo Dios crear un alma pecaminosa, porque Él no hace nada malo. Dios crea un alma pura, un alma santa para cada ser humano. Pero luego Dios toma esa alma y la pone en un individuo corrompido ya por el pecado. A sabiendas que esa corrupción que ya está allí va a corromper esa alma. Y eso, en otro sentido, podría llevarnos a la conclusión de que al Dios crear un alma perfecta y justa
y ponerla sobre un ser caído y corromper esa alma arbitrariamente, una de las conclusiones a las que se pueden llegar es que Dios entonces está siendo no solo cruel, sino autor de pecado. Porque Dios está poniendo un alma justa, perfecta y santa que acaba de crear y la va a poner sobre un individuo corrompido. Y al poner ese individuo corrompido, un alma pura, esa alma se va a corromper. Entonces lo que Dios está haciendo es algo tremendamente desagradable y parece muy inmoral incluso a la luz de este concepto. Porque entonces expone a Dios a llegar incluso a ser catalogado como autor del mal. Pero no solo eso, hay un vacío grande también en esta explicación creacionista. Y esa fue una discusión particularmente para los siglos 4, 5 y 6 después de Cristo. Dios va a poner un alma en aquel ser que se acaba de concebir. ¿Ok? Entendemos eso, ¿verdad? La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo pondrá Dios esa alma? Muchos discutieron. Por supuesto eran discusiones bastante áridas, algunas incluso bastante complicadas de aceptar. Voy a poner un ejemplo. Entre los padres eclesiásticos se decía que el alma del varón es puesta sobre el cuerpo concebido por papá y por mamá alrededor de las 12 semanas. Así que a las 12 semanas de gestación, Dios crea un alma y la pone en ese individuo. Para la mujer es hasta las 18 semanas. Entonces las mujeres tardan más en tener alma, según algunos de los padres eclesiásticos. Entonces unas 18 semanas se tardaría Dios en crear y diseñar un alma pura, perfecta, ponerla, y por supuesto se iba a corromper tan pronto como la pusiera en el cuerpo, en ese ser concebido. Pero hoy tenemos un problema muy fuerte con eso. En uno de los ensayos que yo realicé hago esa discusión, y el problema entonces es, si el ser humano es la constitución del alma y cuerpo, pero estamos diciendo que en algún punto el hombre no tiene alma, porque Dios no ha puesto el alma en él, ¿qué es? ¿Es un ser humano? ¿Aún sin alma? Evidentemente no puede ser un ser humano. Es algo que está allí en el vientre de la mujer. Y si es algo y no es un ser humano, ¿quitarle la vida es delito? ¿Es pecado? Evidentemente no, porque no sería asesinato. Porque no hay un alma tal cual. ¿Sí me explico? Entonces, ¿a dónde nos llevaría incluso el creacionismo? Abrir una puerta ancha y grande al aborto. Al aborto. Y muchas mujeres seguramente discutirían, bueno, como a las 12 semanas el alma de mi bebé es puesta, tengo 12 semanas para pensar si lo quiero o no, porque aún no es un ser humano. ¿Sí me explico? Aún es algo. ¿Qué puede ser? Una masa monoplasmática, puede ser muchas cosas, pero no un ser humano. Porque no es hasta que Dios pone un alma que se constituye en un ser humano. ¿Me comprenden? Entonces, de allí que estos vacíos teológicos impresionantemente fuertes llevaron a las iglesias primitivas y muchas de las iglesias históricas a inclinarse más bien al traducionismo. Pero el meollo del asunto no es este. El meollo del asunto es qué dice la Biblia, no qué dicen los padres eclesiásticos, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? ¿Será acaso que el traducionismo tiene cabida en la Escritura? Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a empezar con el Salmo 51:5, perdón. Ahí está, hermana, ¿puede ayudarnos, por favor? Lo que vamos a ver, perdón, antes de que usted lo lea. Les recuerdo que ya estamos en la última parte. Vamos a ver justamente cómo la corrupción moral y la naturaleza pecaminosa se heredan de generación en generación. ¿Ok? Muy bien. Salmo 51:5. Vamos a volver a releer algunos pasajes incluso de la Escritura. Vamos a releer estos pasajes teniendo en cuenta no solamente que la Biblia, al hablar del hombre, ojo con eso, hermanos, ojo con esto, quiero ser bien enfático con esto.
Cuando leemos el Antiguo Testamento, y de verdad ténganlo mucho en cuenta, no lean el Antiguo Testamento como griegos. Ahí les va. Dentro de los griegos había discusiones sobre la naturaleza humana, sobre la condición de la naturaleza humana. Había griegos, particularmente los paganos, los más paganos de los griegos, que creían que la naturaleza del ser humano era tripartita, ¿sí? Es decir, que estaba conformada por espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y ellos discutían acerca de esto. De hecho, ellos se inclinaban al preexistencialismo debido a esta postura. Bueno, la iglesia primitiva entendió las cosas de manera distinta. La iglesia primitiva entendió que el ser humano está constituido obviamente por una parte material y por una parte inmaterial. ¿Sí? O sea, hay una parte material y una parte inmaterial. Esa parte material, pues es el cuerpo. Esa parte inmaterial está conformada por un sinnúmero de elementos que incluyen el alma, el espíritu, la mente, el corazón, la conciencia, etcétera, etcétera. Hoy teológicamente esto le llamamos a esta unión, y que son inseparables, tanto una como el otro, por lo menos mientras está vivo, hasta que mueren, son separados. Pero mientras están unidos, le llamamos a esto, ¿alguien se acuerda? Unidad compleja. Hay una unidad compleja en el ser humano. Y por supuesto que esto que la iglesia primitiva entendió era muy familiar para los judíos, porque ellos no eran dicotomistas, ni tricotomistas. Ellos eran monistas. ¿Qué significa esto? Cuando vemos en la Biblia que la Biblia habla del ser humano, cuando dice el hombre o el ser humano, se refiere a una experiencia personal del ser humano. Siempre la Biblia tiene un enfoque monista en el Antiguo Pacto. La Biblia no distingue entre el alma, el cuerpo, etc. La Biblia ve al hombre como una unidad compleja, como finalmente lo vio la iglesia primitiva, como una unidad. Entonces, cuando habla del hombre y del hombre pecador, habla del hombre pecador en todos los sentidos, no solo físicamente. No está ahí uno muchas veces es muy minucioso y dice, ¿y aquí se referirá a esto físicamente? No, el monismo veía como una unidad al ser humano. Entonces, cuando David dice, el Salmo 51:5, hermana, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando David habla de su propia experiencia, de esta perspectiva monista de los judíos, no solo veía su cuerpo corrompido. ¿Qué veía? Todo su ser, incluyendo su alma. Y yo insisto que a veces discutimos pensando como que si los judíos fueran griegos, y se referirá al cuerpo, se referirá al espíritu, se referirá al alma. No, o sea, ellos eran monistas. No hablan del espíritu. Cuando hablan del alma de manera tácita, pues tienen una idea del ser humano como tal, de la condición del ser humano como una unidad compleja, simplemente. Entonces, cuando David dice, en pecado me concibió mi madre, él se ve no solo en cuerpo dañado por el pecado, sino también su ser interior, su alma, lo que implicaría su alma, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, según David, su madre no solamente heredaría a David, o sus padres no solamente heredarían a David un cuerpo caído, sino que más, una condición espiritual caída, corrompida, malvada. Sí, me estoy explicando, estamos entendiendo esto. David se ve a sí mismo como corrompido en cuerpo y alma. ¿Sí? No solamente en cuerpo, no solamente en alma. Su ser lo concibe como un ser caído completamente. Entonces, cuando David dice esto, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David se ve física y espiritualmente afectado y recibiendo ese pecado en su cuerpo y en su alma por sus padres. Y según esto, entonces, podemos observar que David, al momento de la concepción, está heredando no solamente de sus padres un cuerpo caído, sino también
Un alma caída. Entonces, esa alma que procede de Adán caído está siendo transmitida, como podemos observar, de padres a hijos. De padres a hijos. ¿Sí, hermana? Pero al formarse en la concepción ese nuevo ser, se forma una nueva alma también, ¿no? Caída, Ajá. sin duda. Es una nueva alma caída, como es un nuevo cuerpo caído. Y seguramente como se heredan muchos rasgos físicos, también se heredan los rasgos del alma caída de sus propios padres, que van hacia atrás, incluso pueden llegar hasta el mismísimo Adán, ¿sí? O entonces vemos que esa transmisión del pecado se transmite incluso no solamente en cuerpo, sino también en su alma por sus padres. Pero no solo eso es lo que dice la Biblia. Cuando Job reflexiona un poco, Job 14:4, hermana, ayúdenos nuevamente. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. ¿Cómo se concibe Job, hermana? Él no está hablando en términos físicos, está hablando en términos que tienen que ver no solo la razón física de su ser, sino todo su ser como tal. Él cómo se observa a sí mismo en todas las áreas de su vida. Pues, lo contrario de limpio, sucio, pecaminoso. ¿Y quién lo hará limpio? Pues solamente Dios. Pero fuera de Dios. Nadie. Y si un inmundo se une a una inmunda, ¿cuál es el resultado de esa inmundicia? Hijos inmundos. ¿Y esos hijos inmundos nacen limpios o sucios? Física y espiritualmente. Por eso es tan urgente la necesidad de un Salvador. Porque están física y espiritualmente muertos, inmundos, ¿sí? Apartados totalmente de Dios. Y eso lo han heredado de sus propios padres. De allí que Jesús también decía cuando hace este análisis, hermana, ayúdenos por favor. ¿Yo? Sí. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Este versículo sugiere que la naturaleza humana, incluyendo el alma, se transmite por generación natural. Ok, cuando habla de la carne, obviamente tenemos una idea del cuerpo, pero también recuerden que este término en el Nuevo Testamento, cuando habla de la carne y la carnalidad, ¿a qué se refiere? No solo al cuerpo, sino también las obras de la carne no solo son obras físicas del cuerpo humano, sino que proceden de un alma corrupta. Entonces, justamente todo lo que implicaría la carne, ¿qué produce? Carne. O sea, no solo en términos físicos. Un hombre carnal, una mujer carnal, física y espiritualmente carnales, el resultado de esa unión que trae consigo mismo, un hijo carnal. Y hablo en términos espirituales o morales. Lo que dice y de lo que es nacido del espíritu habla del nuevo nacimiento. Exactamente, solamente hasta que no nacen de nuevo, su naturaleza puede ser transformada radicalmente. Pero mientras se mantenga en el estado ordinario en el que nace el ser humano, ¿qué es? Carne. ¿Y qué significa la carne? Pues no solamente es el aspecto o el espectro físico, sino también el espectro espiritual del ser humano. Yo creo que por eso sí es necesario todo esto, porque, bueno, pensando en los católicos, en este caso, ellos siguen creyendo pues esa parte que somos buenos y nacemos buenos, porque Dios pone un alma pura, ¿verdad? Ajá, exacto. Y solamente al pecar, como cometer actos pecaminosos, o sea, por ejemplo, el pecado de la gula, cosas así, entonces somos pecadores, pero no porque nacemos pecadores y tenemos eso desde Adán. Claro, exactamente. Y nosotros podemos observar en las Escrituras como incluso Jesús anunciaba, ¿no?, que la unión de carne con carne, ¿qué produce? Carne. Y eso no solamente se refiere, insisto, a las cuestiones físicas, simplemente a una unión física, sino que ese término en el Nuevo Testamento implica un aspecto moral, ¿sí? Lo carnal en la Biblia es algo inmoral,
algo espiritualmente malo, son obras espiritualmente malas, ¿sí? Recuerden lo que dice Pablo en la carta a los Gálatas: manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza a darte una lista: lascivias, borracheras, hechicerías, etcétera, etcétera. Y los que practican tales cosas, dicen, no heredarán el reino de Dios. Entonces hay una naturaleza corrompida. Cuando hablamos de la carne tenemos, por supuesto, el aspecto físico, pero también el aspecto moral. Y esta condición carnal se une y ¿qué produce? Carne, finalmente. Entonces cuando nuestros padres se unieron, el resultado de esa unión física o esa generación ordinaria, ¿qué fue? Pues que sus hijos fueran pecadores y que heredaran una condición física y espiritual pecadora, pecaminosa. ¿Sí? Estamos entendiendo esto, ¿verdad? Ahora, recuerden ustedes, hay una cosa importante en la Escritura. Cuando Dios crea al hombre, la Biblia muestra un pasaje importante en Génesis 2:7. Si ustedes lo pueden leer, ahí dice, hermana, otra vez por favor. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Esto implica que la imagen de Adán, incluyendo la naturaleza pecaminosa, se transmitió a sus descendientes. Pero hay un pasaje que contrasta. ¿Alguien tiene la Biblia? Génesis 2:7. Génesis 2:7. Fíjense, hay un contraste fuerte. Con esto estamos terminando casi. Génesis 2:7. Ayúdenos, por favor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. A ver, ¿qué hizo Dios? Formó al hombre. ¿Qué más hizo Dios? Le sopló aliento. ¿Y qué pasó con Dios? ¿Con el hombre? Fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente. Y según lo que sigue la narrativa, ese hombre en esa condición fue hecho a imagen de Dios. Fue hecho imagen y semejanza de Dios. A imagen de Dios lo creó. ¿Quién? ¿De quién se refiere? ¿De toda la humanidad? No, fíjense bien en el texto. ¿De quién dice eso? ¿Quién fue hecho imagen y semejanza de Dios en ese momento? Adán. Adán. Porque ahí sí le puso Dios esa primera Dios sopló, alma. sí, exacto. Dios creó un alma. Allí sí creó un alma. Allí sí hizo un alma pura, santa y justa. ¿Y la puso en dónde? En un cuerpo perfecto, limpio, no corrompido. ¿Me entienden? Allí Dios sí puso un cuerpo limpio y le dio un alma limpia. Sí, estamos viendo, ¿verdad? Y entonces se dice que fue hecho a imagen de Dios. Pero luego llegamos a Génesis 5:3 y vuelvo a leerlo. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Esto implica que la imagen de Adán, incluyendo la naturaleza pecaminosa, se transmitió a sus descendientes. Interesante que la Biblia dice que el hijo de Adán, y no es que no tuviera la imagen de Dios, pero ya era una imagen totalmente... Esa es a la semejanza de Adán. Ya estaba a la semejanza de Adán, ya no a la semejanza perfecta de Dios, sino a la semejanza de Adán. Por eso es que se dice que tuvo un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿A la imagen de quién? ¿De Dios? No, a la imagen de Adán caído, de Adán corrupto. ¿Sí? Entonces esa imagen y semejanza que tuvo su hijo Set era una herencia que su propio padre le estaba dando. ¿Sí? Estaba transmitiéndole esa herencia de esta imagen ya desfigurada de la divinidad que Dios puso en él, una imagen desfigurada. Por eso es que se dice en el Antiguo Testamento que la imagen de Set era la imagen de y semejanza de Adán. La imagen y semejanza de Adán. Y se puede decir lo mismo de nosotros. Se puede decir exactamente lo mismo de nosotros. Que esa alma que se revela contra Dios y que está en nosotros, en todos los seres humanos, es una alma a imagen y semejanza de nuestro Padre Adán. ¿Allí está implícita la imagen y semejanza divina? Sí, sin duda, pero ya desfigurada.
ya trastocada, destruida casi por el pecado. Sí, podemos ver que el hombre sigue teniendo la imagen de Dios, sí, sin duda, pero desfigurada, pero corrompida, pero trastocada totalmente por el pecado. Y Adán se la transmitió a sus hijos. ¿Y sus hijos a quién creen que se la transmitieron? Pues sus hijos. Y así llegamos hasta nuestros padres. Y nuestros padres, que tienen no solo un cuerpo, sino también un alma corrompida, tan pronto como fuimos concebidos nosotros, ¿qué heredamos nosotros de ellos? Un cuerpo y un alma corrompidas. ¿Sí? Por eso es que tan pronto no pudimos hacer algo malo, que hicimos. Pues hicimos lo malo. ¿Sí? Ok. De manera muy general, entonces, recuerdan ustedes que la naturaleza pecaminosa se transmite biológicamente, a esto le llamamos realismo. Eso explicaría por qué todos los seres humanos tienen esta inclinación al mal, pero el cristianismo nos explica también cómo se transmite esa corrupción moral. Por un lado está una explicación biológica, diríamos, del pecado, en la herencia de nuestro cuerpo de pecado, pero también de la herencia de nuestra alma corrompida, ¿verdad? Que se revela contra Dios. Entonces podemos ver cómo estos tres enfoques son muy importantes de tenerlos en cuenta. ¿Dios puede juzgar al hombre como pecador? Sí. ¿Por qué? Porque el hombre, por el solo hecho de que Adán peca y representaba a la humanidad, legalmente el hombre hereda la culpa y, por supuesto, esa culpa trae consigo también una herencia física o biológica, ¿sí? Pero además tiene una herencia moral o espiritual a través del cuerpo y del alma, ¿sí? Entonces, por todos lados es que necesitamos urgentemente la ayuda de Dios, la salvación de Jesucristo. Por eso no es con terapia o con que el hombre puede cambiar, porque no nos puede. Es imposible. Y por eso también la redención de Cristo incluye tanto el cuerpo como el alma. No solo el alma, hermanos. El alma también, pero también el cuerpo. La redención de Cristo es la redención del cuerpo y del alma. No solo del alma. A veces enfatizamos mucho el aspecto del alma. Es que tu alma necesita, sí, pero también tu cuerpo. El cuerpo necesita la redención de Cristo. Por eso es que la redención de Cristo es integral. Nos redime tanto en cuerpo como en alma. De ahí que Dios nos promete al alma. ¿Qué promete Dios hacer con el alma redimida por Cristo? Limpiarla de pecado, santificarla y, por supuesto, también un día la impecabilidad. ¿Y qué promete Dios con el cuerpo de los redimidos? Transformarlos, ¿sí? Corrupción se vuelve incorruptible, ¿sí? Y entonces puede ser también un cuerpo glorioso, no solo un alma, sino también un cuerpo. Y ese es el resultado de la redención de Cristo. Y por supuesto la libertad legal de la culpa. Sí, por supuesto, ya no se nos imputa el pecado de Adán, sino la justicia y la justicia y la santidad de Cristo. Estamos entendiendo cómo otras expresiones y otros términos teológicos tienen ya más sentido, ¿verdad? ¿Por qué se imputa? Porque hay una imputación legal. ¿Sí? Ya legalmente nosotros estamos perdonados. Ya la deuda se pagó por Cristo. Pero ¿qué falta? Pues aún estamos en el cuerpo. Aún estamos con un alma, lidiando con un alma que está siendo transformada y que llega un momento en el que será totalmente impecable. ¿Sí? Y con un cuerpo que pues desfallece, pero que un día será glorificado por el poder de Cristo.